paso a leer el currículum. ¿Ya me destituyeron? Es profesor mío. Ah. Es la licencia que me tomé. Me dijo que leyera poquito, pero es lo que tengo y lo voy a leer. Gerardo Caetano, historiador y politólogo, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, investigador y docente grado 5 en la Universidad de la República Udelar. Investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, docente de posgrado a nivel nacional e internacional, presidente de la Academia Nacional de Letras e integrante de la Academia de Ciencias del Uruguay, académico correspondiente de la Academia de Historia en Argentina y la Real Academia Española. Fue presidente del Consejo Superior del Flaxo e integrante de la zona Argentina-Uruguay del Comité Directivo Flaxo. Integra numerosos consejos académicos de revistas especializadas en áreas de su especialidad. Fue designado por la UDELAR como su representante en la Comisión Honoraria de Evaluación del Sistema Nacional de Investigadores entre el 2010 y el 2020. Presidente fundador de la Asociación Uruguaya de Historiadores del Uruguay, co-coordinador de grupos de estudios sobre historia de las derechas en el Uruguay. Ha publicado numerosos libros y artículos en áreas de su especialidad, por lo que ha obtenido varios premios académicos nacionales e internacionales. Los últimos dos son el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en 2022, máxima distinción del Flaxo. Es presidente el Premio Bartolomé Hidalgo a la Trayectoria en 2024, que fue concedido por la Cámara Uruguaya del Libro. Más allá de todo esto, sabemos a quién estamos recibiendo. Todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Es para mí un honor y un placer estar en contacto con colegas. Es un diálogo que valoro particularmente, en particular en estos tiempos, en donde, como vamos a trabajar, casi todo el mundo habla de historia, la instrumentalizan, se creen dueños de la verdad y creen que pueden disciplinar a los historiadores o a los profesores de historia, los acusan de hacer política de la historia, cuando en verdad lo que estamos viendo es la utilización más aberrante de la historia para lo que algunos han descubierto tardíamente, que es la guerra cultural. En ese sentido, me gustaría, a propósito del Bicentenario, reflexionar con ustedes. Me dijeron que tengo 45 minutos. Exacto. Yo nunca me paso, así que Nos quedamos tranquilos. quédense tranquilos. Ustedes saben que estamos viviendo una coyuntura de época en donde la memoria está muy popular, pero la historia no tanto. Y se confunde historia y memoria, que no son lo mismo, pero que es muy importante saber articular. Como diría Hobsbawm, tiene fronteras porosas, historia y memoria. Y como han trabajado tantos historiadores, hay que aprender a caminar en esas fronteras porosas, complejas. Ahora, siguiendo métodos, teoría, asuntos, con muchos documentos, eso que aterra a alguna gente, que sin embargo habla mucho de historia, y sin los documentos no puede haber una aprehensión de la historia, pero tampoco solo con documentos. Tiene que haber preguntas, tiene que haber asuntos que nos permitan interrogar al documento e interrogarlo en una perspectiva que evite el anacronismo, que evite que
transfiramos a los actores juicios, modalidades, sentidos comunes que no son los de su tiempo. Por eso a uno lo sorprende mucho cuando se relee de manera tan burda la historia de hace 200 años y se la quiere actualizar sin el más mínimo cuidado. Y eso nos aleja de la historia. Finalmente también termina siendo muy malo para la memoria. Vivimos en un tiempo en donde el presente está sobrecalentado, todo parece estar invadido por el presente, es el tiempo de las redes, es el tiempo de los flujos, pero al mismo tiempo es el tiempo de la posverdad. A mí no me importa, yo digo esto y lo único que me importa son los likes. Pero hay algo más peligroso que la posverdad, que es la autoverdad. Yo puedo hablar sobre cualquier tema en cualquier momento y no tengo que leer nada, no tengo que intercambiar nada. Lo único que tengo que hacer es establecer un vínculo, no con el contenido, sino con la performance que genere reacciones. Y cuando eso, además, está al servicio de un objetivo político de poder, que, digámoslo abiertamente, historia y política, del mismo tiempo que memoria y política, siempre han sido amigos enemigos. Pero la objetividad es poner todo arriba de la mesa, documentos, preguntas, teorías, métodos, y luego ser fiel a las reglas del oficio. Claro, a veces no caben en un hilo de tweets, ahora como le llaman X. La autoverdad es eso, es hablar en cualquier momento sobre cualquier contenido, no teniendo en cuenta los contenidos, sino la performance. Y con la búsqueda obsesiva del like. Eso empobrece enormemente. Y yo no les propongo que se peleen con las redes. No, sería una propuesta vaga. Una propuesta perdida antes de hacer. Ahí hay un escenario importante, que por ejemplo quien quiera hacer política o quien quiera hacer periodismo tiene que estar. Pero lean a Byung-Chul Han. Con esto me atrevo, porque Byung-Chul Han, como Yuval Harari, tiene fans y enemigos. Está bien, por lo menos no pasa indiferente. No pasa indiferente. Y además algunos méritos tiene. Nació en Corea, escribe en alemán y es un filósofo que se repite un poco, pero que es el filósofo más leído en Europa en estos momentos. Entonces, las conmemoraciones son momentos cruciales para trabajar ese vínculo complejo entre historia y memoria. Y para trabajar ese vínculo complejo, esas fronteras porosas, es muy importante hacer el discernimiento de qué es memoria y qué es historia, que no es tan sencillo, pero también atreverse a caminar, a asociar. ¿Esto qué quiere decir? Un testimonio puede ser un documento. Y la valía de un testimonio no es solo que diga la verdad. A veces las mentiras son muy útiles, porque además allí hay toda una construcción de sentido. Y a veces, como veremos, la memoria de los actores cambia con el tiempo. Oribe y Lavalleja firmaron autenticando la lista de los libertadores de 1825
15 veces. Hay 15 listas distintas, 16, 17. Ojo con los números porque últimamente si le erro un número se arma lío, sobre todo en algunos. Claro. Por eso hay que evitar los números, si se pudiera. ¿Por qué? Porque se discuten los números, pero no se discuten los asuntos. El abrazo del Monzón. ¿Qué abrazo? Los documentos, lo que dicen sobre el abrazo del Monzón. Bueno, Lavalleja y sus oficiales, el propio Rivera, que como caudillo, por excelencia, iba y venía. Pero el bando de los patriotas era todo homogéneo. Decir patriota ya quería decir, bueno, adherir a un programa, establecer un rumbo. Rivera, el 25 de agosto de 1825, ¿qué pensaba sobre las 3 leyes? ¿Estaba en desacuerdo? ¿Estaba en desacuerdo? No asumía esa visión unionista. Y además, había estado un rato largo con el imperio. Y ojo, aún después del abrazo del Monzón, iría y vendría con el imperio. Acá hay un librito, pero hay documentación abrumadora, documentos para servir al estudio de la independencia nacional, que fue recogida nada menos que por Juan Ernesto Pibel Devoto en los archivos de Itamaraty hace 100 años. Y tiene, bueno, documentación previa y posterior a 1825, y tiene documentación de Nicolás Herrera, de Fructuoso Rivera, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿qué es lo que nos encontraremos? Y nos encontraremos que, bueno, que las opiniones van y vienen, y que no todo es tan claro, y que no todo vale. No es que quien se aparta del relato oficial ya comete un pecado, no. Y lo más importante, más allá digamos, del fetichismo de la cronología, es entender la vida de esa gente, entender los vaivenes de esa gente, no transferir, mucho menos para fundar la vigencia de partidos políticos en el siglo XXI, 200 años después. Si es importante discernir los campos diferentes de la historia y la memoria es una aprehensión del pasado que busca hacer al pasado propio, de uno. No busca marcar distancia. Y ahí la emocionalidad es muy importante, es clave. Bien, el historiador busca otra cosa, busca poner distancia entre el observador y el observado. Y busca una mirada laica, no emocional. Pero ojo con confrontar razón y emoción cuando están separadas. Siempre están en pelea juntas, a veces enamoradas. Las palabras hay que referirlas en su dignidad. Y además las palabras no son los conceptos. Esto es el primer elemento que nutre la historia conceptual. Las palabras, que son posibilidades de significación, se convierten en conceptos, que son significaciones delimitadas y provisorias, a través de un nudo fortísimo en donde intervienen la política, la cultura, la geopolítica. Entonces, no siempre voces como libertad, independencia, soberanía, patria, quisieron decir lo mismo. Y hacia adelante seguirán cambiando. Entonces, ¿quién lee un documento de 1825 y traduce independencia, patria, soberanía, como si no hubieran pasado 200 años, o como si entonces las voces y su uso público fueran los mismos que hoy tenemos? Bueno, se va directamente a equivocar.
Y en esa equivocación, bueno, se pueden hacer zafarranchos graves. Por ejemplo, los historiadores nacionalistas que crearon el sentido de nación, fundamentalmente los historiadores de la generación de Juan Zorrilla de San Martín, cuando veían la proclama de Lavalleja del 19 de abril, empezaban y se asustaban, porque ahí decía argentinos orientales. Argentinos orientales. Y bueno, y hubo distintas actitudes. Algunos borraron argentinos. Esto es una... fue el duende de la madrugada, no sé. Otros le ponían una coma, otros le ponían un guión. Y no se pusieron a hacer la discusión fundamental. ¿Qué quería decir argentino? Rosenblatt, un historiador argentino, tiene un libro maravilloso que se llama La historia de la palabra argentina. Y ahí advierte hasta qué punto esa palabra tuvo distintos conceptos y aún hoy está en disputa. En aquel momento, argentino quería decir rioplatense, pero tenía una fuerte connotación porteñista. Y por otra parte, las provincias, que en el caso de la Liga Federal o incluso de la Confederación Laxa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, funcionaban como entidades independientes, pero tenían una señal de pertenencia común. Solo que debió venir, digamos, la consolidación del poder bonaerense sobre el conjunto para que finalmente aceptaran una palabra con la que sentían malestar, que era la palabra argentina, porque connotaba a Buenos Aires, era rioplatense, una visión que un jujeño o un formoseño, claro, a Formosa se la sacarían al Paraguay, el portaaviones paraguayo en la historia argentina. Claro, el imperio de Brasil sacaría mucho más, ¿no? Ese imperio fundado horizontalmente. Entonces, para hacer la traducción que hace el historiador, hay que tener documentos, preguntas, método, y el documento no habla solo, hay que interrogarlo. Y también hay que no exigirle a los actores una coherencia, una consistencia que hoy los actores no tienen. ¿Quién resiste el archivo? ¿Quién resiste que un discurso de 45 minutos de pronto lo editan medio minuto, un minuto, y después agarra y viene la jauría? ¿Quién resiste eso? Y hace 200 años, menos. Y hacer lecturas de esa índole 200 años adelante. Ahora, no hay que horrorizarse respecto a que la política y la historia estén siempre en tensión. Lo han estado siempre y seguirán estando siempre. El rol de los historiadores, precisamente, no es hacer política con la historia. Pero los políticos, vaya si hacen política con la historia. Goran Lindau, cuando llegó al Uruguay, dijo, pero esta es una política de historiadores. No lo era. Pero todos, para hacer política, hablaban de historia. Sobre todo los blancos, que tienen esa visión historizante del quehacer política. Los colorados son más filosofantes. Aunque mi querido amigo Rivera, de filosofía, la filosofía no era su fuerte. Pero ojo, era un hombre extraordinariamente más simpático que Oribe y que Lavalleja. Alguien que no lo quería, Manuel Herrera Llobe, dijo, id a la campaña y preguntad quién es el mejor jinete, quién es el más diestro en el uso del facón, quién es el que tiene más éxito con las chinas. Id y preguntad y todos te dirán el general Rivera. Lo suyo no era la filosofía. Tal vez por suerte.
pero sabía hacer política de la época. Vamos a hacer un rápido pasaje sobre 1825, 1925, 2025, para intentar qué puede ser una conmemoración y qué malentendidos o qué circunstancias puede terminar de marcar el entorno de una conmemoración. Partiendo de la base de que los historiadores tienen un rol que tampoco es rígido. Los historiadores también cambiamos. Es más, obsesivamente buscamos el cambio, pero la manera de buscarlo es distinta. Yo siento una gran pena porque hoy no se escribe correspondencia, prácticamente. Aunque recibo emails, aunque ustedes no lo crean, que me dicen, estimadísimo señor Caetano, Montevideo tanto, o Tacuarembó, 13 de septiembre, no sé cuánto. De mi mayor consideración. Bueno, es el anti-mail. Pero no vamos a tener esa cosa maravillosa que es la correspondencia, con las tachaduras, con aquellos archivos que tenían copiador de cartas, y en donde muchas veces los dirigentes políticos, Herrera, por ejemplo, Luis Alberto Herrera, que tenía una vocación de historiador, que fue historiador, guardaba los borradores. Sereni también guardaba los borradores. Lo cual es maravilloso cotejar el borrador, las tachaduras, con el original. Es maravilloso. Bárbaro. En los mails hay otra decodificación. Y tendremos que ver la caducidad de ese... Ni que hablar. Ni que hablar de los chats. Cuidado. Cuidado con los chats. Cuidado. Pero marquemos primero 1825. El gran protagonista de 1825 es un ausente. Es un innombrable. Es alguien a quienes los protagonistas caudillescos o doctorales del 25 de agosto odiaban, pero seguía teniendo una presencia muy importante en el pueblo llano. Ese gran protagonista, ausente, incluso no estaba en la provincia, es Artigas, el innombrable. Por eso he tenido que rescatar un artículo maravilloso que ustedes conocen, de mi maestro, José Pedro Barrán, que a partir de un documento maravilloso encontrado en el lugar más inverosímil por Aníbal Barrios Pintos. Lo encontró en la escribanía de gobierno, inverosímil. Un informe del cónsul británico Samuel T. Hood a George Canning, fechado en enero de 1825. Que es maravilloso, ustedes lo conocen. Está en la crónica que incorporó Barrios Pintos, en donde hace un bosquejo de lo que él llama partidos, los partidos de la provincia cisplatina. Y es maravilloso, porque la palabra partido era una palabra fortísimamente en debate, porque por ejemplo, la teoría política que va a primar en la Constitución de 1830 es antipartido. Era proveniente de un liberalismo censitario en donde los protagonistas de la política eran los individuos, claro, no todos, algunos, aquellos que podían establecerse como notables e iguales, entre comillas, porque había que sacar a los soldados, por supuesto, a los beodos públicos.
había que sacar a los soldados de línea, había muchas causales de suspensión de la ciudadanía en donde, bien, el núcleo que hacía la política, que estaba legitimado para hacer política, tanto en términos de la votación como en términos de ser elegido, bueno, no eran todos. Hood hace una cosa maravillosa, que es incorpora una visión más profunda. Y dice habla de los realistas, habla de los imperialistas, de los negativos, de los indiferentes, ese partido que siempre existe, que no le importa quién gobierna con tal de que defienda sus intereses. Pero habla después de los patriotas. Y dice, la mayoría de ellos son partidarios de Artigas. De Artigas, el innombrable, y sus oficiales, cuyo sistema es la total independencia de todos los otros países. ¡Upa! Artigas independentista. Cuyo sistema es la total independencia de todos los otros países. ¿Qué quiere decir países? Estaba el Uruguay, estaba la Argentina, incluso estaba el Brasil. No. Una destrucción o división de posiciones y propiedades y la igualdad sobre la base de hacer a todos igualmente pobres. Por ser de índole, los quería mucho a los artiguistas, por ser de índole haragana, licenciosa y vagabundo, están apegados a una vida militar y hablan muy alto de libertad. ¡Qué maravilla! Hablan muy alto de libertad. Pero, por suerte, está la mejor clase de patriotas, los otros. Habitantes de las ciudades están convencidos por experiencia de lo poco que influye sobre sus compatriotas la propiedad del rango y la educación, y de lo poco que respetan a la justicia civil. Ellos no quieren la independencia, quieren, porque para ellos la independencia es el retorno de la anarquía, que era Artigas, quieren la adhesión a Buenos Aires. Todo el que ha dado clase, y ustedes y yo damos clase, sabe que no hay auditorio, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, que acepte buenamente que el 25 de agosto es la fecha de la independencia nacional. Y los alumnos tienen razón. Hacer de las 3 leyes fundamentales la expresión, podemos discutir mucho, pero la expresión de la independencia nacional del Uruguay es tan absurdo como haber puesto al símbolo del artiguismo en la Plaza Independencia de Montevideo, ciudad a la que odiaba y desde donde recibía el odio mayor. Solo más disparatado hubiera sido ponerlo en una Plaza Independencia en Buenos Aires. Bien. La cruzada libertadora del 19 de abril de 1825, 10 días antes del 29 de abril, momento crucial. Están los 33 orientales. Durante la dictadura, el Consejo de Estado intentó, como ustedes saben, hubo una orgía historicista en la dictadura. Volvieron a demostrar que la política y la historia, bueno, querían promover un proyecto político, no democrático, y bueno, ahí se metieron con la historia, se metieron con La Valleja, por supuesto, e hicieron esa estatua ecuestre donde el caballo de La Valleja está dando marcha atrás. Se metieron con figuras de la revolución a quienes ascendieron póstumamente a generales y se metieron con Artigas. E hicieron el mausoleo que inicialmente estaba previsto para que tuviera fechas, pero con toda razón no podían poner fechas. Textos, no podían poner textos. Por ejemplo, la instrucción número 18.
el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos. No lo podían poner, le estamos exigiendo demasiado. Ustedes saben que en su último reportaje, Bordaberry dice que fue al edificio, ¿cómo se llama hoy? No en el Palacio Esteves, sino enfrente. ¿Dónde está el... No, la torre ejecutiva no estaba ni siquiera en el pensamiento de alguien. Iba a ser la torre judicial. Hotel Plaza, que ahora se llama Radius. Bar. Bueno, estuvo en el Radius, en el Hotel Plaza, y miró desde arriba con Robin Anzó. Bueno, otra gran figura. Y entonces se percató de que no lo nombraban, pero quedó tranquilo porque su consejo, que era no poner frases, había sido tomado en cuenta por los dictadores. Pero el Consejo de Estado, para terminar con la discusión, buen criterio, decretó: los 33 orientales son estos, y nunca más se hable, ni se discuta. Y bueno, Aníbal Barrios Pintos hizo un librito que publicó Banda Oriental, que se llama Los Libertadores de 1825, en donde con su modo de hacer historia artesanal, encuentra, cruzando todas las listas que habían firmado Lavalleja y Oribe, Rivera no firmó ninguna. Porque ahí sí Rivera estaba del otro lado. Pero 10 días después habría un suceso clave que fue el abrazo de los compadres y todo cambiaría. Todo cambiaría. Incluso la percepción de los patriotas sobre Rivera cambió y todos dijeron: ¡ah, bien Rivera! Bien. Pero el 19 de abril no. Eso pasó el 29 de abril. Probó que no eran 33, que eran cerca de 40 y que no eran todos orientales. Porque se tomó en serio lo que quería decir oriental, lo que quería decir argentino oriental. Se tomó en serio que los afrodescendientes no tenían nación y que estaban en las revoluciones o en las cosas para ser liberados. Y que había paraguayos, y que todo eso era muy lábil. El dictador Francia en varios documentos dice: no deje pasar a ningún argentino. Ahora, si por allí hay algún argentino oriental, déjelos pasar. Está lleno la documentación de eso, lleno. Eso llevó a que, como dice el texto maravilloso, que tiene 40 años, de José Pedro Barrán sobre el gran tema de 1825, que es el miedo a la revolución social, que es lo que, ahí sí, vincula inequívocamente a Lavalleja, Oribe y Rivera y a quienes integraban la Sala de Representantes, es el horror frente al promotor del teatro de la anarquía, que no quieren que vuelva más y que quieren que sea asesinado, y al que luego harían fundador de la nacionalidad. Barrán empieza su artículo con la lectura del documento de Samuel Tejoud. Cuestiona las visiones demasiado homogéneas de los independentistas y de los unionistas. Y habla también, obviamente, en toda polémica, de los terceros. Siempre que hay una polémica, hay terceros. Y es una cosa que ilustra mucho a nuestra sociedad y a nuestro imaginario social y sus cambios. El orgullo que da ser el más viejo. Es patético. Por ejemplo, el debate sobre el decanato de Peñarol o de Nacional es un debate increíble.
increíble. Cuando el debate más serio sobre quién va a ganar la Copa Uruguay, es claro, va a ser Defensor. Va a ser Defensor. Que el año que viene, paso el aviso, se van a cumplir 50 años de 1976. El cambio de la historia con la vuelta olímpica hacia la izquierda. Un historiador como Tulio Alperindongui, a quien no podemos concebir ni como el oráculo de Delfos, pero un historiador pesado, cuando habla de la revolución oriental, habla de la otra revolución, en su libro maravilloso Revolución y Guerra. Y allí dice, lo que ha pasado con el artiguismo es un derrumbe total. Lo único que hay son herederos dispersos, de un ascendiente que sin embargo sobrevive en la nostalgia del séquito popular que acompañó esas experiencias. Está hablando de 1825 y de la banda oriental. Los tenientes de Artigas, bueno. Tanto Rivera como Lavalleja. Acá hay una extrapolación de tiempo, porque la logia Tenientes de Artigas, tenebrosa, que algunos dicen que todavía existe, y habría que tomar nota, porque fue la lógica golpista, fundada el 25 de agosto de 1965, o 64, ahí me queda la duda. Y por favor no vayan a equivocarse en las fechas. O 64 o 65, liderada por Aguerrondo, que sería mentor de la dictadura, pero que antes tendría su momento político, sería el candidato del herrerismo, de la alianza, en el Partido Nacional, en 1971, y sacaría un tercio del partido. Claro, por suerte doblegado por esa irrupción de aire fresco, pero no asocien, que fue Wilson Ferreira el Dunate, que se quedó con los otros 2 tercios. Y allí dice, tanto Rivera como Lavalleja están unidos en el coro condenatorio y prometieron solemnemente no volver a discutir en los usos de aquel bajo cuya dirección entraron en la liza. La disidencia del litoral, como el sistema de Güemes, es entonces fruto de la guerra. En ella nació y por ella murió. Por eso, si esto hace comprensible su desaparición como alternativa política vigente luego de 1820, es que tenemos que entender antes que nada que más importante que si creían o no en la independencia, era qué opinaban de Artigas. Y allí dice lo que opinaban. 15 minutos, está bien. Está mirando mal. Gerardo. Podría recorrer infinitos documentos, pero me quedan 15 minutos. Lo único que les digo es, miren los documentos y pregunten bien. Un documento sin pregunta no dice nada. Pregunten bien. Y a quienes utilizan un documento sin la intermediación de la reflexión, díganle que no, que la pregunta tiene que estar fundada y que a veces las preguntas son lo más importante. No para resolver un asunto para siempre, simplemente para acercarnos un poco más a aquello maravilloso que decía Brodel. Las hipótesis son como barcos, sirven para navegar. Y su momento más significativo es el naufragio. 100 años después, en un proceso que ha estudiado muy bien Carlitos, que
también estudió Carlos Real de Azúa, bien, la impregnación político-partidaria del debate de los 20 es impresionante y nos ayuda a encontrar ese filón que es los vínculos entre política y memoria y conmemoración. Porque, claro, los blancos tenían una fecha que preferían, la mayoría. Por supuesto, siempre buscaban una coalición con algunos colorados. No es un tema nuevo. Y lo encontraron en un historiador que no usamos para preparar nuestras clases, porque ya en 1923 era complicado, en cuanto a los fundamentos de sus versiones, Pablo Blanco Acevedo, y a José Antuña, que respaldaron la fecha del 25 de agosto. Pero la enorme mayoría de los colorados prefirió el 18 de julio, que había sido la fecha que había regido, junto con la del 25 de mayo, hasta 1860, en donde luego quedó el 25 de agosto. El debate sobre las dos fechas de la independencia nacional se lo transfieren al Parlamento, una cosa maravillosa, revela una sociedad. El tribunal de alzada de un debate propiamente historiográfico se lo transfieren al Parlamento. ¿Y quieren resolverlo por la vía de una ley? En diputados ganó la fecha blanca, porque los sistemas de representación y de elección eran distintos entre una Cámara y otra. En el Senado ganó la fecha colorada. ¿Qué era lo que tenía que hacerse? Bueno, reunir la Asamblea General y resolver. Nunca se juntó, nunca se reunió la Asamblea General. O sea que es un problema que en la década de los 20 no resolvieron. Claro, los colorados estaban del lado del Estado y el 25 de agosto de 1825, cuando transcurría con más pena que gloria el 25 de agosto, el centenario de la fecha, bueno, nada menos que inauguraron el Palacio de Oro, el Palacio Legislativo, que de acuerdo al libro del centenario, SIC es la mejor construcción de América Latina, por lejos, y una de los monumentos más importantes del mundo. Del mundo. Bárbaro. Y el 18 de julio, que era la fecha colorada, bueno, se inaugura el Estadio Centenario, que cuando se puso su piedra fundamental, César Valle había dicho que ese iba a ser un templo laico, en donde las generaciones del futuro tendrían grandes victorias. Y la verdad que César, que no era muy popular, Pibel siempre decía, por minuto que habla, el Partido Colorado pierde 1000 votos. Ahí le invocó. Templo laico, es impresionante. En su configuración inicial, el decreto establece en uno de sus artículos que, por supuesto, la Junta era de mayoría colorada, que está prohibido hacer celebraciones de origen religioso en el Estadio Centenario. Claro, 5 años después harían el Congreso Eucarístico, con la venida de quien sería luego Pío XII. Bien, o sea que... Y podríamos seguir, por ejemplo, las referencias de Pibel. Stewart Vargas decía, Pibel no es el historiador blanco, es el historiador blanco colorado. Y es una aseveración interesante, porque fue maravilloso historiador. Yo soy hincha de Pibel, no de todo, y con las salvedades que haya que hacer. Fui alumno de Pibel, pero conservo esa contradicción que tenía también mi maestro de, bueno,
ver la mejor versión, que vaya que tenía Pibel, y quedarme con eso. Él hacía más o menos lo mismo. Cuando murió Pibel, alguien, un senador, un entonces senador nacionalista, expresaba la visión de la historia que tenía Pibel. Y decía, él se ufanaba de conocer todo lo que habían hecho los grandes hombres, lo malo y lo bueno, pero siempre defendía que había que publicar lo bueno. Y expurgaba los archivos, de tal manera que los archivos que iban a Pibel, bueno, Pibel definía esto sí, esto no. Bueno, una actitud que historiográficamente es complicada, es complicada. Hay que ver cuándo Pibel Devoto, desde ese rol, busca, digamos, establecer ese equilibrio para ser el historiador de los partidos tradicionales. Cuando, siendo el primer candidato de la lista ACF en las elecciones internas de 1982, ¿cómo estoy para las fechas? Clarito. Él puso su voto y dijo, ¡vivan los partidos tradicionales! Bueno, había un tercer partido, que era la Unión Cívica, que se presentó en el año 84 con un eslogan de campaña un tanto pesimista, porque decían, Chiarino será nuestro destino. Y Chiarino era un joven de 90 años. Y la verdad que acertaron, porque la Unión Cívica... Pero como me están pegando abajo de la mesa, vamos a llegar al 2025. Volvemos a tener, bueno, esa frontera porosa entre la historia y la memoria. Volvemos a tener la política metiéndose en los huecos. Pero estamos peor. Estamos peor. Ya en los debates del 2011, a propósito de cómo conmemorar el quinquenio, que era el bicentenario de los acontecimientos de Mayo y el reglamento agrario, hubo debate. Y se dieron circunstancias realmente increíbles. Por ejemplo, había todo un debate sobre si incorporar o no en el proceso, una palabra maravillosa. ¿Fue independencia? No, fue un proceso. Como si eso salvara la plata. Maravilloso. Por supuesto que fue un proceso. ¿Qué no es un proceso? ¿Qué se resuelve un día? El abrazo. Bueno, el abrazo. Eso sí, el abrazo se resolvió en un día. En un día, y ahí hay una historia antes del abrazo y hay una historia después del abrazo. Y que nadie vaya a osar cuestionar eso. 29 de abril del 1825. Un antes y un después. ¿Vieron ustedes antes de Cristo, después de Cristo? Bueno, antes del abrazo, después del abrazo. Bien, en los debates del 2011 tenían el problema. ¿Y qué hacemos con el 25 de mayo? Y por supuesto, Artigas está en el 25 de mayo. Es la fecha inaugural. Tenía que ver con esa revolución, con todas sus contradicciones. Y ahí hubo un debate brutal, está el debate en las comisiones, y finalmente, después de todo el debate, no sé cuánto, ya era 2011, resolvieron que había que incorporar el 25 de mayo como parte del proceso. Pero había un problema, que la ley ordenaba celebrar esta fecha, y entre las fechas ponía el 25 de mayo, pero ya había pasado. Y una ley no puede legislar en retroactividad. Y bien, lo resolvieron diciendo es un proceso. Yo me temo
y lo digo con mucha pena, que ante la pregunta si estamos en condiciones de dar un debate a la altura de los tiempos que corren sobre el bicentenario de lo que pasó en 1825 y de aquel proceso, debiera contestar de que no. Porque justo este año en que se cumplen 100 años del nacimiento de Lucía Sala, resulta de que cuando pensamos en el bicentenario de 1825, nos olvidamos de Artigas y nos olvidamos de Lucía Sala y de Julio Rodríguez y de Nelson de la Torre y sus años reconstruyendo qué había pasado con el reglamento y con sus donatarios. Y nuevamente la política empieza a establecer. Y de un lado están, bueno, no me toquen a Rivera. Y al que me toque a Rivera, ya sea por error o no sé cuánto, le corto la mano. No me toquen a Uribe. Y con Lavalleja, bueno, Lavalleja fue blanco, como la gran mayoría de los libertadores de 1825, salvo Freire, que era el más viejo. Pero en la última, a Ana Monterroso, que se había casado con él cuando él estaba preso en la isla de las Cobras, y se había casado por representación. ¿Quién lo representaba a Lavalleja? ¿Cómo no puedo no simpatizar con esa figura? Fue Rivera su compadre. O sea, una maravilla. Que en la pugna entre Rivera y Lavalleja, que es el tema de una novela que todavía está por hacerse, Rivera siempre a Lavalleja, ustedes saben. Ahora, en el último momento, date corte, Juan Antonio. Y Lavalleja dice, bueno, yo soy colorado, como siempre lo he sido. Y hay una colección del diario El País sobre los blancos que lo pone a Lavalleja en la historia blanca. O sea que Lavalleja, 200 años después, está ahí. Diría don Pepe, es una nave en la tormenta, que va y viene. Entonces, queridos colegas, a contramano de los vientos y de las tormentas, y comprometidos con las reglas de nuestro oficio varias veces milenario, no tengamos miedo. Nuestro rol sigue siendo el mismo, a pesar de que haya cambiado. Nosotros nos debemos a esa historia que no se termina nunca y que necesita muy buenos documentos, pero necesita también muy buenas preguntas. Y no para saldar ninguna cosa, sino para tener un acercamiento crítico a una visión de verdad, una pulsión de verdad. No aceptemos el canto de sirena de hacer una historia frutillita, de hacer una historia sanata. Sintamos el desafío de que una conmemoración, entre otras cosas, es un buen momento para discutir. Tengamos respeto por ese actor fundamental, que es el que nos espera mañana, que es el alumno. Gracias.
Perfecto, perfecto. Bueno, infinitas gracias. Ha sido un baño de cariño y de profesionalismo lo que nos ha dado Gerardo. Queríamos, en nombre de la directiva de la Asociación de Profesores y en nombre de ustedes todos, tener un pequeño recuerdo para nuestra querida Peruchena, nuestra querida compañera Lourdes Peruchena, como colega, como compañera, como entrañable investigadora y docente. Bueno, tenerla presente también en este momento. Y dar paso ahora al sorteo. Y Alejandro aquí nos va a ayudar a que nos vayamos todos, no con el auto que prometió Ana Abuela, pero sí enriqueciendo nuestra cultura. No sé, puede ser. ¿Yo participo en el sorteo? ¡Ay, un numerito, Lilian! Un numerito. Hola. Bueno. ¿Qué pasó? A ver. Hola, bueno, queríamos hacer el cierre del Congreso con la directiva que se vaya acercando. Hubo un desfasaje ahí de información, pero bueno. Y después viene el sorteo, tranquilos. No me voy. ¿Va a hablar, Carlos? Bueno, tengan los números a mano. Es verdad que era un final poco heroico el de con el sorteo. Entonces vamos a, no sé, Carlos. A ver. Certificados y eso. Yo después digo el cierre del Congreso. Está perfecto. Porque hay gente que me ha preguntado por eso. Bueno, Esas cosas. compañeros, una información de índole práctica. No me dio el tiempo de terminar los certificados de todos. Tengo un drive con muchos certificados, pero no me dio el de todos. Yo lo voy a mandar entre hoy y mañana por correo a todos y los que no... los que no están en esa lista, me lo piden por privado o me contestan el correo, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, acá ponemos punto final a este 28º Congreso de la Asociación de Profesores de Historia. Creo que ha sido muy rico, muy estimulante, muy lleno de aspectos que nos llevamos para la reflexión, recursos que llevamos también para nuestras clases y además llevamos todo este baño de cariño y de vínculo que representa un congreso, digamos, presencial, que bueno, que el YouTube no nos permite. Antes de terminar, yo quiero agradecerle, pediría un aplauso para la que hizo que esto fuera posible, que es la profesora Lilian Ferrares. Está todo muy lindo, pero sin Lilian no había milagro. No, decirle simplemente que en realidad para mí trabajar en la APU no es un trabajo, me divierto mucho, me gusta mucho el contacto con ustedes y realmente los tengo presentes siempre, siempre. Ustedes son testigos, espero que acá no vaya la Dirección de Trabajo a denunciarnos por exceso. Bueno, vamos a poner fin a este congreso. Ayer Pellicer ponía el comienzo de aquella canción de Jaime Ross, Retirada, que termina con un loop que dice se va la murga. Bueno, esta murga se va, pero no se va con esa, sino con la otra, aquella que dice el corazón no quiere entonar más retiradas. Muchas gracias.